Chema Serralde, buenos días, ¿cómo Hola, buenos estás? días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, ya sé que nos traes un regalo de La Navidad. solución. Increíble. La solución, exacto. La solución a su escucha navideña de villancicos, que bueno, pues nada, claro, sí. Es curioso, ¿no? Porque siempre, o sea, cuando ponemos, vamos a comprar un disco de villancicos, ¿no? Ves Sí. la lista de villancicos siempre exactamente los mismos, Sí. grabados con, lo dijiste perfecto, Sí, con sí, sí. de 100 versiones de- Pandora. No, hay muchos artistas. o sea, muchos que- artistas son muchos, pero siempre son los mismos. Claro, que no es de que sean malos o buenos, no, No, sino no, al no, final no, no. es que... Son sus versiones, las no hemos mismas. cambiado en muchos años, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Esa Sí. es una muy buena pregunta primero, antes de entrar en materia. Lo que sucede es que, bueno, claro, los villancicos y en general los cantos de natividad populares, pues vienen de muchos años atrás. Es decir, sí son tradiciones orales que son muy extensas. Y bueno, lo más divertido de todo esto es que muchos de ellos también son muy antiguos, ¿no? Algunos se remontan, bueno, al Renacimiento y, bueno, por supuesto, en el barroco popular, ¿no? Y en europeo sobre todo. Entonces es curioso porque los villancicos que cantamos hoy en México no son particularmente mexicanos, ¿no? Ajá. O sea, están en español, son españoles generalmente, y muchos, bueno, también vienen de tradiciones anglo, más bien. Es Están una en el- herencia, digamos. Es una herencia, Sí. exactamente, es una herencia. Entonces, bueno, ¿dónde están los villancicos mexicanos? ¿no? Exacto. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Dónde están? Entonces, bueno, ¿cuáles son los villancicos mexicanos? Pues la cosa es que tampoco es que conozcamos muchos. Qué interesante. Pero por fortuna la musicología ha buscado, ha hurgado en las historias, por ejemplo, en los archivos catedralicios en México, por ejemplo, la Catedral de Puebla, ¿no? La catedral aquí en Ciudad de México, es decir, son archivos, o sea, son espacios en los que, bueno, era privilegiado la preservación y conservación de la cultura porque ahí se guardaban las cosas. El padrecito tenía guardado, bueno, ya sabes. Entonces, eso está padre porque lo que vamos a ver a continuación es justamente un sitio en YouTube que, bueno, está dedicado básicamente a hacer una suerte como de recomendación, de catálogo de recomendaciones Ok. sobre música del virreinato en la Nueva España. Es decir, no nada más en México, sino también en algunos países de América Latina. Sí. Entonces, creo que es muy interesante mirar hacia el pasado y a estas nuevas formas de encontrar música del pasado, ¿no? O sea, que el musicólogo dice, bueno, claro, vamos a ver en esa música virreinal cuál de esto está dedicado a la natividad y ahí nacen Ok, los villancicos claro. que no conocemos, ¿ves? Muy bien. Así que bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a ver por favor el primer vínculo, el vínculo que es casi obligado a el sitio de Enrique Guerrero. Hay varios materiales en línea, musicavernal.com es este sitio en YouTube. Estamos viendo imágenes además de un texto de Javier Marín López, cuyo vínculo vamos a dar a continuación. Y estamos escuchando justamente, digamos, ejemplos del villancico virreinal en particular. Este es de un compositor, esta es música encontrada en la Catedral de Puebla, Sí. que bueno, pues por supuesto está arreglada y recuperada en su instrumentación lo más original posible. Pero lo que es más interesante de esto es que el villancico, la música sacra, digamos, no es que esté concentrada en un solo archivo. Sí. Es una suerte de trabajo investigador, así de Sherlock Holmes. Pero muy contemporáneo. profundo. Claro, Imagínate, sí, por supuesto. del 1600. Esto es Siglo sumamente... XVII, claro. Siglo sumamente XVII. antiguo. Bueno, pero muchos de los villancicos que cantamos hoy también vienen de esa época. Sí. ¿no? Lo que pasa es que nada, la musicología latinoamericana es un poco más reciente en sus Sí. estudios y estamos en realidad encontrando apenas Y los también le villancicos latinoamericanos. hicieron promoción más a uno que a otro, entonces... Pues sí. Claro, claro. Eso o sea, fue lo que pasó. Mira, lo interesante sería justamente que algunas de estas músicas, por ejemplo, pudieran ser grabadas o Sí. repensadas por la industria de la música, ¿no? Este en particular no, pues. ¿Cómo sería, Chema? No, este en particular no, pero hay otros ejemplos que sí me parecen interesantes, que sí, o sea, son más tonaditas, digamos. Tonadita no es un término peyorativo, ¿no? No. O sea, es una tonada, o sea, básicamente. Pero mira cómo beben los Eso, peces bueno, en el río. claro, por ejemplo, pero muchos de estos géneros virreinales, eso, por ejemplo, puede haber sido por el giro melódico, pues Sí. puede ser fácilmente música muy antigua. Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que esto puede ser reinterpretado por Ok. la música contemporánea, por las industrias y pues en una Pues ahí de esas ya hay está una oportunidad popularizado. para todos los cantantes emprendedores. Así Exactamente, es. sí, que no, quizás A mi propia innovar. a lo mejor es mi propia perversión, ¿verdad? Como músico, pero bueno, seguramente muchos de los colegas músicos dirán ¿qué está diciendo este sujeto? Pero yo creo que es algo Yo creo interesante. también que sí. Sería una forma muy, muy interesante de popularizar los archivos históricos de la música latinoamericana del virreinato.
Y bueno, en este particular caso, los villancicos. Pero bueno, por favor, consulten el sitio de musicaverena.com Muy bien. para poder, bueno, empaparnos de alguna manera de toda esta música. Es de destacar que además cada uno de los videos, que son ejemplos, no están los discos completos porque esos prácticamente... estuve consultando, casi todos esos están en catálogos en línea. Empresas como Quindish en México, como Urtex Digital, han grabado justo a estos músicos que usan el trabajo de los musicólogos, o sea, músicos de concierto, que toman estas partituras antiguas, ¿te imaginas? Y tratan de recuperar cómo sonó, ¿no? Claro, claro, es un gran fenómeno trabajo. sonoro. Es un gran trabajo. Definitivamente. Entonces, estas grabaciones son muy notables y en serio, hay muchas músicas que tienen no este tono orquestal o de música de cámara o camerístico, digamos, y que van más bien al canto popular. Sí. Que son recuperaciones de cantos populares que, bueno, como les digo, podrían ser fácilmente recuperadas por la tradición y la industria musical contemporánea. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que se van a pasar horas buscando no solamente villancicos, también música virreinal en general, y cada material tiene un comentario bastante profundo sobre de dónde viene el compositor, de qué año. Y pues, literalmente estamos aprendiendo sobre los rockstars Claro. de música eclesiástica en el siglo XVII en México. Así que, bueno, pues échenle una mirada. Yo creo que está divertido. Acompañen su cena navideña con música virreinal y se van a seguir transportados. Miren, aquí tenemos, bueno, justamente... Mira. Esto es parte del material también. Escuchen. ¿Podrías aprendértela, Enrique? Sí. O sea, un ternero, claro. O sea, son referencias mucho más mexicanas. Este particularmente no tiene el tema, este villancico, cantado por Eugenia Martínez, por cierto, no tiene una referencia propiamente a la natividad, pero está aludiendo, digamos, una forma, digamos, musical que, bueno, está connotada como villancico, denotada como villancico en el archivo, ¿no? Esa es la Catedral de Puebla. Entonces, pues bueno, como verán, hay mucho material, Hay pues, mucho, como para llenarnos. Así que, bueno, pues... No, y quién pensaría, ¿no? Que teníamos o que tenemos en México Claro. villancicos. tan Exactamente, antiguos, ¿no? exactamente. Así que, bueno, pues hacerle clic y... Así es. Gracias, Hacerle clic. Chema. Muchísimas gracias, Chema, por visitarnos en esta mañana y pues por muchas gracias. brindarnos otras opciones para disfrutar en esta Navidad nuevos villancicos. ¿Quién lo iba a pensar?